Yo sé que cada uno trae diferentes necesidades en su corazón, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar juntos aquí, ante la misericordia de Dios y ante su enseñanza, para que nuestros corazones se alegren, se gocen, tomen ánimo y también se llenen de esperanza, de amor, de gozo para la vida de la próxima semana, ¿verdad? De mañana, porque es muy necesario. Bueno, tenemos en esta mañana el tema, ya saben ustedes que he estado siguiendo por varios domingos el tema unos a otros. Unos a otros es un fundamento de la palabra de Dios. Aquí no es el pastor y las ovejas, porque eso no existe en la Biblia. Es unos a otros, así es como funciona la iglesia del Señor, porque somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Y unos a otros nos ayudamos, nos edificamos, como hemos venido viendo a través de estas semanas. Ahora nos toca pensar en perdonándonos unos a otros. El apóstol Pablo tiene dos pasajes muy específicos en donde nos enseña esta verdad. Por ejemplo, en Colosenses 3:13, no tienen que buscarlo, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también así vosotros. Y en Efesios dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón es esencial. El mundo en general, a veces nosotros aprendemos a no perdonar. Yo no lo perdono, que lo perdone Dios, pero yo no lo puedo perdonar. Esa es la frase que con mucha frecuencia se escucha, no solamente al andar por ahí en la calle, sino en la misma casa. No perdono a fulano, no. Yo espero que en esta mañana podamos entender que el reino de los cielos es otra cosa. Cuando nosotros venimos al reino de los cielos, entramos a un mundo raro. Es el mundo de Dios. Y en ese mundo es donde nosotros estamos siendo edificados, construidos, para que caminemos en él de acuerdo a sus verdades, de acuerdo a sus instrucciones, de acuerdo a su enseñanza. Y esta enseñanza, hermanos, es buena, edificante, constructiva, nos permite realizar la vida en una condición diferente. Ser cristiano es ser lo mejor del mundo, es la mejor experiencia, es la mejor situación que nosotros podemos experimentar en nuestras pobres vidas pecaminosas y arrastradas por el mal. Así que es una bendición, y el perdonar es una de las partes claves, importantes, que hacen una característica de los súbditos del reino de Dios. Y espero poderles decir en esta mañana, pues que esto es así. Aquí para hacer un poquito de contexto, nos vamos a concentrar en los dos deudores, pero necesitamos recorrer algunos pasajes para llegar ahí. Y pues debo de decirles que el Señor Jesucristo habla con sus apóstoles, con sus discípulos, en un momento ahí en Mateo 18, en donde dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y sabemos que en diferentes momentos de los evangelios, los discípulos estaban preguntándose: ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el más importante de nosotros? Creo que la situación es interesante si comprendemos un poquito el contexto en que esto se desarrolló. El Señor Jesucristo se había llevado a un circuito de predicación a los apóstoles a la región de Sidón y de Tiro. Y también habían estado allá en Cesarea de Filipos, y habían subido al Monte Hermón, y habían andado en aquella región que era una región muy interesante, porque era mayormente de gentiles. Era un lugar en donde los demonios y en donde la maldad y muchas cosas de estas estaban en todo su apogeo. Mientras hicieron este circuito de predicación, pues una mujer tenía a su hija enferma, también poseída por demonios, otro hombre también, su hijo estaba poseído por demonios, un padre y una madre muy preocupados por esto. Estuvieron en la región, decía, de Filipos. Era un lugar en donde se adoraba, era un centro de idolatría pagana, en donde se adoraban demonios, en donde se adoraban ídolos, de una manera muy terrible.
Así que toda aquella región era una región especialmente difícil por los demonios y esas cosas. Sin embargo, pareciera que el Señor se llevó a los discípulos a descansar en ese lugar. Y a mí me parece muy interesante porque ¿de qué estaba descansando el Señor Jesucristo en esa región? Pues de los fariseos y de los saduceos, que no lo dejaban en paz con sus preguntas, sus necedades, sus ataques. Entonces Él se fue por ahí para hacer este servicio de predicación, de demostrar el reino, mayormente a gente gentil, a un grupo grande de personas gentiles, judíos y gentiles, pero mayormente gentiles, les da de comerse. Es donde hace aquel milagro de los 4,000 que fueron alimentados en aquel momento en que estaban predicando. En ese lugar también están declaraciones muy importantes como la que hace Pedro. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tiene una experiencia preciosa y poderosa en donde Dios le ilumina para poder comprender y hacer la declaración de que Jesucristo es el Mesías. Más adelante Él escoge a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva al monte de la transfiguración y tienen la experiencia de ver al Señor Jesucristo en aquel lugar transformado y ven su gloria. Y aquellos quieren quedarse ahí porque era un paraíso, era algo glorioso. Sin embargo, pues ellos aprenden su lección y bajan del monte Hebrón. También en aquel circuito que tuvieron algunas reprensiones de parte del Señor sumamente interesantes, muy fuertes. La de Pedro, por ejemplo, cuando el Señor comienza a anunciar su muerte y su resurrección, entonces ya recuerdan ustedes que Pedro lo llama aparte y le dice: no permitas que tal cosa acontezca. Y el Señor como que se zafa de Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces estaba haciendo, si Pedro había dicho una declaración revelada por el Padre, gloriosa, era una cosa, pero la otra era una declaración de la carne de Pedro que no tenía nada que ver con el plan de Dios. Y recibe una exhortación tremenda en aquel momento, en aquel ambiente, ¿verdad? Que recibe esta exhortación. 2 veces les anuncia acerca de la cuestión de que tiene que morir y resucitar. Y pues por un lado Pedro dice: no permitas que esto te pase. La segunda vez que se los anuncia se llenaron de tristeza. Pero pareciera que algo quedó como quiera en la mente de los discípulos, porque pues el Señor a lo mejor se iba a ir y a lo mejor no lo comprendían bien. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, ya cuando llegamos a Mateo, ellos regresan a Capernaum, y entonces ya cuando ya están en Capernaum, dice Mateo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y parece que esta discusión se había hecho en diferentes momentos. En esta ocasión parece ser que la discusión era una discusión fuerte. Había palabras recíprocas en donde se estaban ellos hablando y diciendo, y a lo mejor hasta teniendo una discusión y quizás cierto pleito, preguntándose quién es el más importante. El Señor aprovecha ese momento para darles una lección que yo creo que es clave. Todo el capítulo 18 de Mateo, léanlo ustedes, está relacionado con el asunto de perdonar, y está relacionado con el carácter más importante que hay en los hijos del reino de Dios, que es la humildad. La humildad y el perdón. Si uno no quiere perdonar es porque es orgulloso, no hay otra. No podemos excusarlo. El orgullo no nos deja perdonar. Perdonar tiene que ver con la humildad. Y Dios nos pide a los hijos del reino que seamos humildes. Y esto es una parte importante. Aquí en la primera sección vamos a ver en este capítulo que hay 3 asuntos que tienen que ver con el Padre y 3 asuntos que tienen que ver con nosotros. En los primeros 3 asuntos encontramos que el Señor les dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dicen ellos, preguntan. Y el Señor Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Y luego les dice unas declaraciones importantes.
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes que a Nicodemo le dijo, si el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y ahora aquí les dice, si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Les está diciendo a sus discípulos, porque toda la enseñanza es para sus discípulos, y les dice, señores, si ustedes no son sencillos y humildes como este niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Eso es imposible para pecadores como nosotros. Se necesita la gracia de Dios, se necesita que el Espíritu de Dios venga, nos haga nacer de nuevo, podamos ser iluminados y podamos entender los elementos que son claves para poder venir a la fe y a la salvación que el Señor nos ofrece. Este reino de los cielos es un reino de humildad. Dice, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, mayor es en el reino de los cielos. Entonces les está diciendo, para entrar al reino de los cielos tienen que ser humildes, como un niño. Y si quieren ser importantes en el reino de los cielos, tienen que ser humildes, como un niño, no hay otra. Humildes es el camino. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña que el rey es humilde y sencillo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo, verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro rey es un rey todopoderoso, pero es humilde y sencillo. Él fue, dice el apóstol Pablo, crucificado en debilidad. Hicieron lo que quisieron. Lo azotaron, lo escupieron, se burlaron y lo crucificaron. Rodeado de debilidad. Sí, pero vive por el poder de Dios. Nosotros entramos al reino de los cielos. Un reino de gente sencilla, vamos a ver. Pero es un reino que ya en ese lugar empezamos a crecer a mayor humildad, mayor gracia, mayor poder, mayor sabiduría para poder servir al Señor. El mundo no piensa así. Todo lo que nosotros oímos en la música y en la tele y en el periódico y en todas partes siempre nos dirá lo contrario. Yo recuerdo que en algunas épocas nosotros teníamos algunas dificultades de discusión, porque la persona que nos enseñaba acerca de la palabra de Dios de repente salía en las vacaciones. Él iba a hacer un recorrido por los Estados Unidos y pocas veces tuvimos algunas discusiones. Y en aquella época había expresiones como: nadie puede ser un líder si no tiene labios finos y mentón prominente. Otra discusión decía: yo soy más inteligente que todos ustedes, yo puedo ser realmente el que esté al cargo de la obra aquí en este lugar. Otra persona decía: no es jefe el que pone, sino el que se impone. Así que aquí hay que ser jefe que se impone. Y otros más decían: no, un líder tiene que estar lleno de cualidades y de presencia para poder ser la persona que dirija este trabajo que se está haciendo. No, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios está centrada en la humildad. No hay otro camino. Con Cristo no podemos entrar en arrogancia, tenemos que entrar en humildad. Con Cristo no podemos vivir en arrogancia, tenemos que vivir en humildad, y esta es una de las verdades importantes. El sermón del monte que el Señor dio nos muestra las características de los súbditos del reino: pobres en espíritu, sensibles con los demás, que pueden llorar con ellos, que desean la justicia, pacificadores, sufridos. Esto es gente sencilla, humilde, como lo es el rey, el soberano del reino. Es un reino diferente. Volverse como niño, humillarse como niño. Aprendo muchas cosas con Dante Daniel, ¿verdad? Y de repente se le van los carritos debajo de un sillón que tenemos ahí en la casa, y entonces hay que traer un palito. Aprendió él que hay que traer un palito y una lámpara para ver el carrito, y entonces jalarlo con el palito. Y bueno, lo hemos hecho varias veces.
Y entonces me dice, se me fue el carrito, algo así, ¿verdad, abuelo? En sus palabras de niño de 3 años y piquito. Y le digo, ¿qué necesitamos? El palito. Muy bien, entonces no. Pero luego se detiene y dice, ¿y la lámpara? Le digo, ¿dónde está la lámpara, hijo? Pues no se ve la lámpara, ¿dónde está la lámpara? Y entonces, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar los ojos y fuertemente decir, lámpara, ¿dónde estás? Y yo le iba a hacer una mala broma, pero lo veo. Oigan, qué ternura. Digo, qué sencillez. Cierra sus ojitos y grita, lámpara, ¿dónde estás? Y yo le iba a decir, pues no salió la lámpara, nos quedamos sin lámpara, pero dije no. Y entonces yo ya sabía dónde estaba la lámpara. Mírala, aquí está la lámpara. Y entonces ya agarramos la lámpara. Pero me impactó esa sencillez. Nosotros debemos de ser así para la enseñanza de Dios. Tú lo dices, yo lo creo. Pero nuestra arrogancia no lo permite. Por eso debemos de venir al reino de Dios como niño, para poder entrar en el reino de Dios. Humíllate, hermano, yo también, creyendo la palabra de Dios, aceptándola de corazón como algo muy importante y aplicándola en tu vida. Ese es un súbdito del reino. Tenemos que crecer en eso, debemos desarrollarnos en eso para que seamos los hijos de Dios que Él espera que nosotros seamos en este lado del cielo, en este lado. Muy bien, entonces la primera lección está en entrar al reino de los cielos y crecer en el reino de los cielos. Humildad, no hay de otra. Pero la segunda cosa que les empieza a enseñar de parte de Él a sus discípulos son súbditos del reino, que son como niños, que son personas así sencillas y humildes, que tienen un corazón fácil de aceptar las cosas, de creer en las personas. Entonces no deben tropezarse o hacerse tropezar unos a otros. La frase, la expresión que sigue en la siguiente porción, a mí me impactó. Les decía a los hermanos que vinimos a la oración ayer en la mañana, qué impacto me ha dejado. Y quisiera podérselas expresar, a lo mejor lo hago, a lo mejor no, pero qué impacto me dejó esta expresión. Imagínense, los niños, como este niño, como Dante Daniel, ¿verdad? Con tanta sencillez, que si lo traiciono, que lo puedo hacer con mucha facilidad porque me estaba creyendo, sencillamente, ¿qué daño hacemos? Y entonces aquí el Señor, les voy a pedir que cierren sus ojos, yo les voy a leer esta porción y piensen en ello. Piensen que ya les dijo, tienen que volverse como niños y humillarse como niños. El niño iba a ser la imagen. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el lago de fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Abran sus ojos. Yo veo aquí como que el Señor Jesucristo está diciéndoles, ustedes son mis pequeñitos. Aquí
La palabra dice, alguno que haga tropezar a estos pequeños, ya no se refiere a los niños. La palabra en el original es, esos pequeños es como menores, disminuidos, la expresión es pocos, gente muy importante, es la idea que quiere dar la frase. Estas personas sencillas, como dice la palabra de Dios de todos nosotros, miren hermanos, ustedes no son muchos nobles, no somos gente sencilla, y para el mundo somos personas sencillas. Si se levantara una oposición y alguien viniera aquí y quisiera matarnos, ¿qué vamos a hacer? Cuando Pedro quiso defender al Señor y sacó una espada y cortó no, así no es. El reino de Dios es otra cosa, hermanos, y nosotros que hemos creído el Evangelio pertenecemos al reino de Dios. A menos que no seamos de Él, nos va a hartar. Pero si somos de Él, es el reino de Dios el que a nosotros nos debe manejar. Nosotros no podemos manejar el reino, es Él el Señor, y nosotros somos sus súbditos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar rifles? Y creo que en general no, a menos que Dios nos indicara, ¿verdad?, una visión de David y órale, éntrale, ¿verdad? Dios sabrá. Pero en general nuestra postura es una postura de paz. Y donde quiera que ha habido ataques contra la iglesia y los creyentes, los matan como personas indefensas, pero no lo son. Son poderosos en Dios, en esa sencillez. Y aquí el Señor Jesucristo les está advirtiendo. Ellos estaban ahí tropezando, sin duda se estaban diciendo algunas cosas que pudieran ser hirientes, que pudieran afectarse unos a otros. Y entonces Él les dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Pues las expresiones son muy fuertes. Más le valiera que se le colgase al cuello una piedra de molino, es una piedra grande, se le echase al fondo. Y cuando ponen las expresiones de ay del mundo, estos ayes en la Biblia significa aterrorícense, porque esto le enoja a Dios. Ahorita quisiéramos ver un Dios que es puro amor, pero no es así. Él es fuego consumidor, Él está airado contra el pecador, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, Señor, eso es actual. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ay del mundo. Luego la otra expresión que nos dice, si vas a pecar contra el otro, más te vale que te cortes un pie, o que te cortes una mano, o que te saques un ojo, antes de que hagas ese daño, porque ese daño te va a dañar a ti, y te puede lanzar hasta el lago de fuego, echar en el fuego. El Señor quería que sus discípulos se estremecieran ante el hecho de que ofenderse o tropezarse uno a otro en el reino de Dios es algo muy serio, que Dios no lo permite, no lo quiere. Es como si el Señor dijera, van a intentar tropezar a mis pequeñitos, se las van a ver conmigo. Y eso es para los creyentes. Nosotros nos veremos con Dios si hacemos tropezarnos, si nos tropezamos unos a otros, ofendiéndonos unos a otros de alguna manera. Me impactó. Ay del mundo, ay del hombre que tropieza. ¿Qué hace tropezar? Sí, nos podemos hacer tropezar. Y yo creo que la experiencia de todos nosotros es que hemos hecho tropezar a unos y nos han hecho tropezar también otros cuando de alguna manera nos hemos ofendido, nos hemos agarrado en discusiones, hemos afectado y no pedimos perdón. Estas cosas suceden, los pleitos suceden. Dice aquí el Señor Jesucristo, es necesario que vengan tropiezos. Estamos en un mundo perverso y nosotros tenemos una naturaleza perversa de pecado y orgullo, o sea que batalla mucho.
Pero la solución es pedirnos perdón, perdonarnos unos a otros, que es a donde va llevando el Señor toda esta discusión que está presentando. Hay tantas cosas ahí que ver, pero espero que esto nos ayude a entender que no debemos tropezarnos unos a otros ofendiéndonos o haciéndonos cosas sin pedirnos perdón. Pone una tercera cosa más aquí desde parte de Dios. Dice, se van a hacer tropezar, pero agrega, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Lo que el Señor está diciendo aquí en el contexto de lo que tenemos es, apóstoles, ustedes no se deben tropezar, pero si lo hacen y alguien es tropezado, yo estoy vigilándolo a él, cuidándolo, porque está explicando aquí el Señor Jesucristo, no menospreciéis a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sigue hablando a los hombres creyentes, ya no a los niños. Pero sabemos que hay espíritus ministradores para los que son herederos de la salvación. Sabemos que de alguna manera Dios utiliza estas cosas. En Daniel nos expresa cómo cuando Daniel está orando en aquellas circunstancias de tanta aflicción, sale por ahí el ángel para llevarle el mensaje de lo que era importante que él supiera y llevar su consuelo. Para nosotros quizás no sabemos cuántas veces, en cuántas maneras Dios ha enviado ángeles para atendernos, para estar con nosotros, para ayudarnos en circunstancias de muchas cosas difíciles. Cuando pensamos, por ejemplo, en la amiguita de Betsy, de Enia. Cuando pensamos en ella, con sus sufrimientos en el cáncer, o los temores cuando aparece cáncer en nuestro cuerpo, y no esperábamos que esto pudiera pasar, y pareciera que esto es como una pesadilla terrible, ahí está Dios. Está ayudándonos, Él está atendiendo las necesidades de cada uno de nosotros de muchas maneras y sin duda también de ángeles. Y cuando hay problemas de discusión y pleitos y que se ofenden unos con otros, también está Dios vigilando estas cosas y atendiendo estas cosas. Y Él tiene cuidado de todos. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Un tropiezo que nos pueda hacer a alguien por alguna razón o una ofensa, si somos súbditos del reino, al final de cuentas el Señor nos ha salvado para que permanentemente estemos salvos. Y Dios lo hará así. Y dice la palabra del Señor aquí, que si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, él va y deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Y el Señor estará cuidando a sus ovejas que andan descarriadas. Y si alguien fue afectado o afectó y se enojó mucho y entonces se descarrió, si es súbdito del reino, Dios lo cuidará y lo atenderá. Por eso en 1 Juan nos dice, si haces volver a alguien del error de Juan, has salvado a un hermano. Aquí es donde nosotros nos ayudamos. ¿Se acuerdan que hemos visto ayudarnos, exhortarnos, animarnos, alentarnos? Exhortarnos a regresar a la fe, buscarnos unos a otros y alentarnos a seguir adelante, como lo vimos en los domingos pasados. Entonces aquí está obrando Dios a través de las personas, cuidando a sus hijos, y va por los montes y deja las 99, dice aquí, va por los montes a buscar la que se había descarriado, y acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija por aquello.
Dios está atento de esto, y cuando alguien se desanima o es profundamente afectado, Él se encarga de atraerlos nuevamente otra vez al redil, para que sigan adelante en su vida cristiana. Ahí está la experiencia, pero Él sabrá hacer que esa experiencia se constituya en una experiencia edificante y no destructiva, porque son súbditos del reino, los que son hijos del reino, ¿verdad? Este es lo que podemos ver aquí. Entonces, hermanos, esta es la parte de Dios. Qué importante es que con humildad entremos al reino y con humildad crezcamos en Él. Qué importante es que no nos hagamos tropezar, porque Dios no está de acuerdo con que nosotros hagamos esto, y le ofende profundamente, le molesta profundamente. Los hijos del reino no debemos hacer esto. Y por el otro lado, el Señor se encarga de atraernos nuevamente al reino. Si por alguna manera fuéramos tropezados, el Señor nos atraerá nuevamente de muchas formas y maneras a través de otros creyentes para que regresemos nuevamente al reino. No se deben ofender. Esta es la enseñanza de este porción, de esta parte. Entonces, lo que continúa enseñando el Señor Jesucristo es: ahora ustedes deben de hacer lo que sigue. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, se dice que, algunos comentaristas dicen que la expresión contra ti no está, haciendo más amplia todavía la expresión. Si tu hermano peca, o sea, no solamente contra ti, ¿verdad? Si tú ves que tu hermano está cayendo en una falta, entonces va y lo atiendes. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, o sea, posiblemente alguna persona que está ofendida o afectada, pues yo voy y le pido, trato de arreglar cuentas con él, o si me ofendió a mí, pues yo voy y arreglo cuentas con él. Si tu hermano peca contra ti, yo voy y trato de arreglar las cosas con él, hablar con él. Y si no me oye, entonces debo hacer otra cosa más: llevar contigo uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llevamos testigos para hacer este acuerdo, para entender qué fue lo que pasó. Y si no los oyere a ellos, entonces ya dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando hay dificultades entre los creyentes, se deben arreglar. No puede existir una dificultad entre los creyentes que no se arregla. Si no se arregla, no están obrando de acuerdo a la instrucción de Dios. No se está obrando de acuerdo a la manera de ser, a la vocación de los hijos del rey. Tenemos que arreglar las situaciones. No sorprende que haya desacuerdos, dificultades, discusiones o enojos. Lo que sí sorprende es que no se arreglen, porque deben ser arregladas, hermanos. Y si no se arreglan es por orgullo. Debe de haber humildad en nuestro trato y en nuestra relación con los demás. Entonces, si alguien es tropezado, ¿qué hay que hacer para que esto no nos afecte y no traiga esta molestia al Señor? Rápido, resuélvalo. ¿Cómo? Ve y habla con él. Y si no, pues lleva 2 testigos. Y si no, dilo a la iglesia. Eso tiene que demostrar que somos hijos del rey, porque lo aceptamos, lo arreglamos, lo resolvemos. Y si no, pues es que no es hijo del rey. ¿Cómo ven? Así lo presentan. Luego todavía sigue adelante. Dice el Señor Jesucristo a los discípulos: entiendan, y esto yo creo que es una de las cosas más importantes aquí en el pasaje, entiendan que las buenas relaciones les mantienen unidos a lo celestial, a ustedes, grupo de discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Qué conexión! Atamos en la tierra y se ata en el cielo. Desatamos en la tierra y se desata en el cielo. Porque el Señor Jesucristo está obrando con toda libertad en medio de ese grupo de creyentes que tienen buenas relaciones y que si se llegan a pelear se perdonan y resuelven el problema. Si no hay esta resolución, hay una dificultad muy seria. Y si hay alguien en medio de la iglesia que dice: yo no perdono, yo no resuelvo, mejor se considera como gentil y publicano, está fuera de la iglesia y no estorba al ministerio de la iglesia. Pero tiene que estar la iglesia arreglada, resuelta, porque esto es glorioso. Lo que atemos en la tierra se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se ata en el cielo. Esto nos explica la relación tan tremenda, como decíamos alguna vez con la iglesia de los Corintios. Es la iglesia de Dios que está en Corinto. Es celestial porque es la iglesia de Dios. Y es terrenal porque está en Corinto. Y toda iglesia es así. El cielo mismo está aquí y lo terrenal también. Aquí con nosotros, en este humilde y sencillo, bueno, no tan humilde, ¿verdad? Está bonito, en este lugar frío, pero que podemos traer una cobijita. Pero aquí está lo celestial. Lo celestial no está en lo elegante, está en lo sencillo, en lo que está obediente y sujeto al Señor. Allí es donde está lo celestial, hermanos. Y ojalá que nosotros podamos mantener. Somos la iglesia bíblica unidos en Cristo. Y esa unión cuesta humildad y sencillez para mantenernos en esa posición. Mantienen al cielo unido. Me acuerdo siempre cuando paso por aquí, me acuerdo del versículo de Hebreos 12, 13, 20 y 21, cuando dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Fíjense cómo viene: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Dios está operando en una iglesia, en todos sus miembros, no nomás en el pastor iluminado, en todos sus miembros. Dios está operando en todos sus miembros, no solo en el pastor y los diáconos, ni las diaconías, en todos sus miembros está operando lo que el Señor quiere hacer. Por eso, hermanos, es importante que nosotros seamos esa congregación que, aunque tenga diferencias, se resuelven, se perdonan, porque este es el mandamiento de nuestro Señor Todopoderoso. Y bueno, un último punto aquí. Entonces les dice: resuelvan de inmediato, y nos da el sistema. Y luego dice: entiendan que las buenas relaciones conectan al cielo con la tierra, a la iglesia con el cielo, y están cercanos. Y la tercera cosa dice: perdónense siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que pues vamos a tener dificultades siempre, aunque seamos el mismo cielo, bueno, no el mismo cielo, pero aunque tengamos una buena iglesia en donde estamos en buenas relaciones, necesitamos siempre estar listos para perdonarnos unos a otros constantemente. Entonces se le acerca Pedro y el Señor aprovecha para anunciar, para enseñarles esta parte. Se acerca Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y ya sabemos la respuesta. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, perdona siempre. No batalles con eso. Perdona. Esto es la regla del reino. Es la regla del reino. Un pensamiento más aquí que deja el Señor Jesucristo a los discípulos. Y viene la conclusión. A mí me parece que el Señor, como siempre, es magistral, y entonces utiliza una parábola para explicarles lo que les ha enseñado acerca del perdón, de la humildad, de la sencillez. Y trae esta parábola que nos leía José Luis hace unos momentos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ya saben, ya nos leyeron por acá. Entonces explica la parábola que se le presentó uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. Este siervo tenía otro siervo, consiervo, que le debía 100 denarios. Si nosotros traducimos denarios, talentos,
talentos a denarios encontramos, a mí me sorprendió. Hay ahí una formulita que se hace, ¿verdad? Y salió de talentos a denarios, y resulta que eran 60 millones de denarios lo que debía este hombre a su señor. 60 con 6 ceros. Y lo que el consiervo le debía a este hombre, a este señor, ¿verdad? Este hombre que había defraudado a su señor, eran 100 denarios. 60 millones contra 100 denarios. Y el Señor fue movido a misericordia cuando aquel hombre postrado le suplicaba: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mentiras, no iba a poder hacerlo nunca. Y el Señor fue movido a misericordia. No había otra manera de que se pagara esa deuda más que con la misericordia del Señor, de aquel rey. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oiga, yo no sé qué haría si en alguna ocasión yo estuviera en una deuda ahí con alguna tienda y me dijera: tenemos que venderle a tu mujer e hijos y quitarte todo lo que tengas para que pagues tu deuda. Gracias a Dios nunca hemos estado en una cosa así, ¿verdad? Y se le olvidó. Ya no pensó en eso. Te perdono la deuda. Bueno, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? De alguna manera resolvemos algún problema, especialmente de deudas. Listo para meterme en otra. Ojalá que siempre traigamos al corazón sabiduría para comprender las cosas. Así no es la vida. Y aquí este hombre se le olvidó la gran misericordia. Es más, la ninguneó, la despreció, le quitó todo el valor. 60 millones de denarios. No estaba pensando en eso. Mi consiervo me debe 100 denarios y lo voy a meter a la cárcel, como dice aquí, ¿verdad? El consiervo le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Eso sí era más, ¿verdad? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Pensemos en esto, queridos hermanos. Cualquier deuda que nosotros tengamos será así. Dios me ha perdonado 60 millones de denarios y toda la otra deuda es nada. Nada. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí, cuando estábamos leyendo la primera parte, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. Nos está recordando que el Señor nos pagó, nos perdonó por misericordia toda la deuda que teníamos, que éramos dignos de la condenación eterna y del fuego eterno del infierno. Pero Él nos perdonó. Y que nosotros debemos perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó ampliamente. Debemos perdonarnos unos a otros de todo corazón, ampliamente. Esta es la parte en que el Señor Jesucristo hace reflexionar a sus discípulos. Sin duda se quedaron pensando en esto que estaba aquí. Me llama la atención cuando el Señor lo llama, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso es una cosa muy importante. Yo debo tener, de la manera que Cristo me perdonó, yo debo perdonar.
yo debo tener misericordia también. Por muy enojado, por muy ofendido, por muy fuerte que haya sido, tener misericordia también. Y perdonar esa deuda pequeña que me han hecho. Yo sé que para cada uno de nosotros puede ser muy grande, pero yo te animo, no lo pienses así, no importa lo que te hayan hecho, no es muy grande. Piensa en lo que Cristo hizo por ti y encomienda la causa al Señor, como nos explicó el Señor Jesucristo a nosotros. Y no pienses, no puedo perdonar, a ver quién lo perdona. No, en el hogar tampoco, en ninguna parte. Nosotros no somos esa calaña de personas. Nosotros somos hijos del reino, tenemos que caminar en los principios del reino. No te sientas tan ofendido que digas, no voy a perdonar. No es nuestro papel. El Señor Jesucristo se encargará de poner las cosas en su lugar y ecualizarlo todo. Nuestro papel es, como hijos del reino, es perdonar. Así que perdonemos, aprendamos a esto. Me llama la atención la última parte. Su señor enojado, en el versículo 34, lo entregó a los verdugos. Se desdijo el rey. Dice, ok, te lo perdono. Pero le quitó la misericordia y lo entregó a sus verdugos. Y luego la expresión, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Aquí el Señor se apropia de su Padre. No dice nuestro Padre, vuestro Padre, no, mi Padre Celestial. Esto es algo divino. Y divinamente Dios nos está enseñando que también Dios se enojará con nosotros fuertemente, casi a la manera como este rey, o a la manera de este rey enojado, si no perdonamos de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y la otra cosa es que es muy probable que si no queremos perdonar, estemos demostrando que no somos hijos del reino. Merecemos el infierno eterno y la condenación eterna. Las cosas del reino no son pequeñas, son fuertes. Pero son fuertes porque están hacia el lado contrario de nuestra naturaleza pecaminosa. Si aquí el Señor nos dijera, pónganse arrogantes, ármense hasta los dientes, ataquen con fuego. Pero no es eso. No va a ser eso. Va a ser humildad y sencillez. El Señor Jesucristo lo demostró al morir con tanta rodeado de debilidad que le hicieron lo que quisieron, pero ahora es poderoso. Él tiene un nombre sobre todo nombre que se nombra, en el cielo y en la tierra y en todas partes, allá por todos lugares. Él es poderoso. Este reino de Dios es poderoso. En cualquier momento, en medio de aquella debilidad, el Señor Jesucristo hubiera podido desbaratar, deshacer, así como anduvo en la región de estos lugares de demonios y de los paganos y de los ídolos, y más bien ahí se fue a descansar, porque los demonios creen, como dice Santiago, y tiemblan. No es el problema. Para Cristo no hay ninguna dificultad. Nosotros, hermanos, somos tentados por Satanás y podemos caer en eso de decir no perdono. Y quizá no haya una arrogancia más fuerte que una persona puede decir no lo perdono. No, que lo perdone Dios, yo no. No, hermanos. Si somos del reino, ese no es nuestro pensamiento. No es el camión que nosotros debemos de tomar. Vamos por otro lado. Ese no es. Y no debemos engañarnos pensando que esas cosas Dios las justificará. No, no las justifica. No hay justificación. Debemos perdonar. Cada caso es diferente, pero debemos de perdonar. Debemos llegar a eso. Nos habla de hablar, de traer los testigos, de hacer todas estas pasos, ¿verdad?, para resolver problemas, pero debemos perdonar. Debemos llegar al punto de arreglar las cosas de alguna manera, con la gracia de Dios, en oración, con su compañía. Bueno, piensa a dónde voy, ¿verdad?, de tiempo, como siempre.
Todavía no llego a la 1, está bien. Gané algo. Termino con esto. Recordemos, hermanos, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu mente. ¿Quién lo dijo esto? El Señor Jesucristo. Es su enseñanza. ¿Cuál es el gran mandamiento? Este es el primero. Ama a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, en el juicio final habrá una definición muy clara donde estaremos dando cuenta si amamos a Dios con todo nuestro corazón y si amamos a nuestro prójimo. Para Dios es importante esto, amarle a Él, no es menos. Nuestra vida, si somos súbditos del reino, debe reflejar que le amamos a Él con todo nuestro corazón. Pero también no podemos nada más concentrarnos en Dios y olvidarnos del que nos rodea. Si dicen que me aman a mí, ámense entre ustedes, porque miente el que dice que me ama a mí, no ama a su hermano. No es esto del reino. Así que debemos amarnos también. Hay una relación importante que todo súbdito del reino tiene que tener para con la gente. Y tiene que tener mucho cuidado de la gente. Nuestra vocación es una vocación que sirve, es una vocación que ama, es una vocación que ayuda, es una vocación que perdona, es una vocación que con humildad trata y cuida y atiende y manda y ordena cosas, pero todo es en ese medio, como el Señor Jesucristo. Con humildad es como debemos hacer las cosas. Ya sabemos, todos los mandamientos se resuelven en ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que esto para Dios es importante. No nos extraña estos 2 mandamientos que el apóstol Pablo pone en Colosenses y en Efesios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Antes sed benignos unos con otros, en Efesios, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando dice antes bien, es porque hay una lista de pecados, de malas influencias, de mentiras, de engaños. Ya no hagan esto. Al contrario, antes bien, en vez de hacerse fraudes y mentiras y todas estas cosas, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la vida del Rey. Esta debe ser la iglesia bíblica unidos en Cristo. Así debemos de tratarnos nosotros, y al salir de aquí debemos de tratar a los demás de la misma manera. Porque somos súbditos del reino aquí y allá y por todos lados. El buen testimonio delante de las personas, la gente lo debe conocer. Hermanos, que el Señor les bendiga. Una iglesia es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto de amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras para adorar a Dios. Y debe ser una imagen visible del Evangelio, dando gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos manifestar el Evangelio. Y el Evangelio es la verdad eterna de la salvación en Cristo, todas las doctrinas que nosotros tenemos de la gracia y además vidas transformadas por el poder de Dios. Pensemos en ello. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias porque tú nos has alcanzado, por tu divino poder, por tu gracia. Siempre nos dejas impactados, impresionados con tu bondad maravillosa. Tanta deuda que nos has perdonado por tu misericordia. Ayúdanos a ser perdonadores. Ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos a no tropezarnos unos a otros, sino ayudarnos y animarnos y alentarnos para seguir adelante.
que no dejemos de reunirnos, sino que nos reunamos, Señor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que seamos un pueblo celoso de buenas obras, como tú nos lo enseñas en tu palabra. Gracias porque con tu sangre preciosa nos has alcanzado y nos has traído a este lugar de salvación, de comunión contigo, comunión con tu palabra, una relación con tu Espíritu Santo y una relación entre nosotros. Concédenos magnificar tu nombre a través de nuestra comunión en las actividades de la iglesia. Para la gloria tuya lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga.